La mayoría de nosotros vivimos en un mayormente democrático mundo civilizado. Gabo, Diego, lo siento mucho. Quizá la luz fueron los amigos que hicimos por el camino. ¿Por dónde estaba? Ah, sí. Mundo civilizado. Mucho mejor que el viejo mundo de enfermedades, depredadores y lo mejor de todo, sin que nuestra esperanza de vida sea 20 años como en la Edad de Piedra. Algunos dicen que el desarrollo de armas como las nucleares o relaciones internacionales, mejor organizadas que las de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, han impedido que los grandes países luchen entre sí por los últimos 79 años, creando la era más pacífica de la historia. Qué triste que nos hayan hecho falta 2 guerras mundiales para relajarnos. Pero, ¿cómo llegamos a la civilización? ¿Dónde empezó la historia de la humanidad? Bueno, no siempre fuimos humanos, en cierto modo. No nos veíamos así hace mucho tiempo. Éramos homínidos, hace una docena de millones de años. Conocemos unas 24 especies o subespecies de homínidos. ¿Cuántas de ellas son nuestros antepasados? Bueno, solo unas pocas, creemos. El primer ancestro común de estos, el padre de todos, vivió hace unos 14 millones de años, probablemente en África Oriental. El primer homínino con N en lugar de D que caminó hace 7 millones de años y quien se cree es nuestro ancestro directo es el Sahelanthropus chadensis del norte de Chad. Este es el Chad original y probablemente tu tatarabuelísimo. Di hola. Cuando me caiga, cáiguenme en helicóptero, en tanque R, esa historia. Yo ando enfermo de los nervios. Para que sepa que no se da. Éstrenme tirando, que me desaguague, me lo chupo. El motivo del caminar fue que, en esa época, las llanuras africanas cambiaron su clima y se convirtieron en sabanas en las que los árboles daban menos alimento que antes a nuestros abuelos, por lo que tuvieron que dejar de ser tan holgazanes y mejorar. La primera subespecie en hacer Minecrafteo básico hace unos 2.4 millones de años fue el Homo habilis. Y cuando digo básico, lo digo en serio. Fueron los pioneros de lo que ahora llamamos Edad de Piedra Antigua, el Paleolítico. Los primeros en salir de África fueron los Homo erectus, hace unos 1.8 millones de años, quienes llegaron hasta China e Indonesia. Fueron los primeros en cocinar. Gordon Ramsay debería hacer un video reaccionando a sus habilidades. Ok, ya paro. Hace unos 700.000 años, unos pocos descendientes de los Homo erectus del este de África se convirtieron en los Homo heidelbergensis, quienes cazaban en manadas, fabricaban lanzas y herramientas básicas. Emigraron parcialmente a Iberia, en cuyo norte utilizaron una cueva conocida como Cima de los Muertos. Parece que fueron los primeros en utilizar esta cueva como lugar de descanso eterno para sus familiares. Lo que me parece es la primera demostración de fuertes lazos familiares y sentimientos mucho más allá de los de la mayoría de los animales. Aquí es donde algo semejante a la humanidad realmente apareció. También migraron a Siberia y otras partes de Europa, trascendiendo a los neandertales. Hace 400.000 años, quienes fueron los más avanzados hasta entonces. Los primeros en hacer pinturas en cuevas, las cuales eran útiles para enseñar a sus hijos a qué cazar, luchar y, más importante, a qué huirle. Usaban adornos como collares y posiblemente fabricaron el primer instrumento musical, una flautita. Pero los cambios en el clima los banearon del servidor varias veces, porque no fueron lo suficientemente inteligentes como para comunicarse y construir en equipo, para adaptarse al entorno. Incluso hemos encontrado un sitio en el que tuvieron que recurrir al canibalismo, incluso de aquellos que eran demasiado jóvenes. Verás, la razón por la que los humanos colaboramos entre nosotros es para no terminar como ellos. Durante esta época, algunas de estas subespecies empezaron a usar ropa, debido a que vimos que podíamos robarle el vello corporal a otros animales. Nunca volvimos a crecer mucho el nuestro, eternamente agradecido de no ser furry. Y entonces aparecimos,
como los Homo sapiens antiguos, hace 300.000 años. ¿Éramos descendientes de aquellos homínidos de Asia, Iberia o Europa? No, África Oriental, descendientes directos de algunos Homo heidelbergensis. En nuestros humildes comienzos, éramos, con precisión científica, retrasados mentales. Tuvimos que recurrir a movernos constantemente por estar en grupos pequeños y no saber cómo replantar las fuentes de energía vegetal que consumíamos. La mayoría de nosotros no abandonamos África hasta hace unos 100.000 años, cuando comenzaba la última edad de hielo. Llegamos a Arabia hace unos 70.000 años, a la India y hasta Australia hace 65.000. A Europa hace 47.000 y a las Américas hace unos 25.000 años. Por el camino, inventamos abrigos, pantalones, cestas y muchas más herramientas. A donde quiera que íbamos, poblaciones de plantas y animales desaparecían misteriosamente. Completa casualidad, bajones de azúcar seguro. Ahora en serio, algunos se refieren a esto como la naturaleza destructiva del ser humano. Mientras que tu abuelo solo intentaba hacer lo mismo que todos los demás depredadores necesitaban hacer para sobrevivir. Nosotros éramos simplemente más inteligentes. Conocimos otras razas humanas arcaicas, como los neandertales, los Homo denisovanos, los Homo erectus y también una subespecie particular de este último, que habitaba la isla indonesia de Flores, donde una mutación, probablemente debido al aislamiento de la isla, los hizo significativamente más bajitos. Los Homo floriensis, también conocidos como hobbits, que medían unos 3.6 pies de alto en promedio, eso es 110 centímetros en normal. La escasez los hizo menos inteligentes que sus antepasados chefs, menos propensos a sobrevivir. Nuestra última prueba de su existencia tiene 50.000 años, pero la tribu local Lío dice que han visto una criatura a la que llaman hombre mono tan recientemente como en los 2010, cuyas características coinciden con las de los floriensis. Tengan en cuenta que estas personas no pueden mentir, porque literalmente no deberían tener idea de que vivieron hace miles de años. Así que quién sabe, quizá los hobbits todavía están entre nosotros. Después de llegar a casi todos los rincones del mundo, continuamos siendo nómadas y cazadores-recolectores. Y cuando nos encontramos con nuestros primos, es probable que las duras condiciones del cambio climático y la edad de hielo en curso provocaran una competencia por la comida entre nosotros y ellos, que eran menos avanzados. Comenzaron a extinguirse mientras nosotros intentábamos sobrevivir. Pero nuestro crossover fue real por un tiempo. En 50.000 a.C., mientras unos neandertales hacían collares en alguna cueva de Bélgica, los florienses cazaban elefantes en Indonesia, los denisovanos se relajaban en alguna playa australiana y nosotros estábamos teniendo una freaking boss fight contra un mamut en el mismísimo extremo norte de Siberia. Banda, yo no sé ustedes, pero a mí no me molestaría un Warhammer menos 50k. Algunos sapiens parecen haberse apareado con los otros, porque hasta el día de hoy, muchos en Europa tienen entre un 1 y un 4% de su ADN siendo neandertal, y poblaciones de Indochina y nativos australianos tienen hasta un 5% de su ADN siendo Homo denisovano. El último humano arcaico en pie, un neandertal, en Gibraltar, parece habernos dejado hace unos 24.000 años. Pero nosotros nos negamos a extinguirnos durante la edad de hielo. Resistimos. Pero, ¿qué hay de cultivar? Bueno, hay evidencia de que hicimos harina hace 40.000 años en Rusia, la República Checa e Italia. La historia ni siquiera ha empezado y los freaking italianos ya están tratando de hacer espaguetis. Algunas poblaciones de Oriente Medio comenzaron a ser sedentarias por primera vez, centrándose en estrategias de caza más desarrolladas, posiblemente incluso con arcos y flechas básicos. El primer asentamiento notable en la historia de la humanidad en general fue el levemente poblado Ojalodós,
en el Levante, en la costa sur del mar de Galilea, del año 21.000 a.C., el comienzo del Epipaleolítico. Este fue el primer lugar en el que, a lo largo de miles de años de prevalencia, se plantaron y consumieron cultivos en cantidades significativas, como legumbres, trigo y cebada. La evolución de la agricultura fue muy lenta. No es sencillo recolectar, plantar, regar, recolectar, procesar y luego almacenar adecuadamente el grano cuando no tienes ni idea de que es necesario o siquiera posible. El yacimiento está repleto de pruebas de los primeros usos de cosas como hoces, piedras de moler, vertederos de residuos y la primera evidencia de hombres y mujeres ocupando roles diferentes. Los hombres se dedicaban más a hacer herramientas y las mujeres a la molienda y procesamiento de plantas, aunque ambos cazaban por igual. No hace falta decir que la musculatura femenina era en promedio alrededor del 90% de la de los hombres, siendo mucho más similar que en la sociedad moderna, excepto por los gym rats, por supuesto. Es solo que a nosotros, los hombres, nos gusta hacer herramientas y eso. Déjanos tranquilos. Pero el último máximo glacial de la última edad de hielo fue de 19.000 a 13.500 a.C. Las temperaturas promedio eran hasta 20 grados más bajas que ahora en algunas áreas, por lo que la agricultura en el hemisferio norte era, como ya pueden ver, un poquitico más difícil, pero hizo que el Levante fuera más fértil y lleno de bosques, ayudando al surgimiento de múltiples asentamientos en los siguientes milenios, similar a Ohalo II. En esta época aparecieron culturas de cazadores-recolectores semisedentarios, como los magdalenienses en Europa y los Jomon en el norte de Japón. Como mención honorífica, alrededor del 13.000 a.C., los antepasados del mejor amigo de la humanidad se unieron a las filas de la saga humana. Algunos pueblos le dieron más duro al plantar y cazar que Ohalo II en el Levante, la cultura natufiense, del 13.000 al 9.500 a.C., con herramientas mejoradas. Fueron los primeros en construir cimientos de piedra para casas robustas y posiblemente también elaboraron pan y cerveza. El posible uso ritual de esta última parece haber creado una gran demanda de su producción. Fue un tremendo perro alcoholismo lo que los motivó a ser los primeros en hacer agricultura en masa. Pruebas no hay, dudas tampoco. Su cultura se extendió hasta el otro lado del Levante, en el norte de Siria, y prevaleció durante mucho tiempo, pero los cambios abruptos en el clima, el llamado Drías reciente, debido al final de la Edad de Hielo, alrededor del 10.800 a.C., hizo que sus asentamientos fueran abandonados. Y luego vino la época geológica, conocida como Holoceno, en la que todavía estamos, y también el Neolítico, o Nueva Edad de Piedra, cerca del 10.000 a.C., cuando el clima se volvió muy similar al moderno. Retomando las antiguas prácticas natufianas, más nuevas culturas del Levante aprendieron a domesticar ganado. Se dedicaron al cultivo y construyeron asentamientos más permanentes, muchos de ellos en la zona ahora conocida como la Media Luna Fértil. Se construyeron comunidades como Yerf el Amar, más sólidas y con un edificio de almacenamiento de grano. Pero en esta época surgieron las dos primeras megaestructuras humanas, ambas en el sureste de Anatolia. Karahan Tepe, alrededor del 10.000 a.C., y Göbekli Tepe, del 9.500 a.C. Este último parece ser el primer templo de la historia. Enterrados bajo tierra durante miles de años, ambos tienen grandes estructuras circulares conteniendo enormes pilares de piedra, siendo los primeros megalitos capaces de hacer que te preguntes, ¿cómo trajeron esas cosas? ¿Estaban en trembolona o qué? Estos pilares tienen forma de T y están decorados con esculturas y pinturas de animales, pero están rodeados de estructuras domésticas, por lo que una buena cantidad de personas definitivamente vivió allí.
Algunos otros sitios en las áreas cercanas muestran una cultura similar a la de ellos, e incluso Yerf-el-Amar parece estar relacionado. Así que hasta donde sabemos, esta fue la primera religión popular, una en la que adorábamos los pilares en forma de T y representaciones de animales. Se fue mejorando a lo largo de generaciones hasta que fue más tarde abandonado. La razón no lo sabemos muy bien. Muchos se refieren a los habitantes como simples cazadores-recolectores nómadas, pero tiene más sentido que fueran más civilizados y sedentarios que eso. Las teorías sobre por qué fueron enterrados varían de que Göbekli podría haber sido rellenado intencionalmente para preservarlo, o tal vez las fuertes lluvias y la erosión desplazaron y sepultaron todos los asentamientos de la zona. Algunos incluso culpan a diluvios relacionados con el final de la última era de hielo. Lamentablemente, solo se ha excavado el 5% de Göbekli Tepe, debido a la decisión de los propietarios. Escaneos avanzados prueban que solo se han encontrado el 40% de sus megalitos, lo cual implica que la población era realmente alta y sus avances mayores de lo que pensábamos. Así que no solo son 7.000 y 6.500 años más antiguos que Stonehenge, respectivamente, sino también mucho más grandes. Se espera que Karahan sea el más grande de los dos, lo cual hace pensar a los profesionales que probablemente sean la cuna de la primera civilización humana, pero solo podremos estar seguros cuando descubramos más sobre ello. Tenemos pruebas de un gran festín en Göbekli Tepe después de la creación de los megalitos. Este fue nuestro primer proyecto impulsado por un propósito y obra maestra comunitaria, nuestra primera celebración juntos, hasta donde sabemos. Los sitios cercanos adoptaron más tarde la apreciación de los pilares en forma de T, pero sin las pinturas de animales, y los siguientes milenios vieron la fundación de las primeras proto-ciudades, e incluso la primera ciudad sumeria, pero ese será el próximo episodio. Eso es todo. Ahora sabes que los Homo sapiens aparecimos hace 300.000 años, que cultivamos por primera vez en el 20.000 AC, que nos emborrachamos de facto en el 13.000, construimos las primeras megaestructuras en el 10.000 AC y que los hobbits son reales. No acepto ningún argumento en contra de este facto. ¡Chao! Por cierto, si hace falta ayuda excavando me dicen. Yo sí sé usar una pala, no como los argentinos.